Buenos días, Juan Carlos, y a toda esta comunidad. Bienvenido nuevamente. Vamos a hablar del mes de agosto. ¿Qué trae? ¿Qué pasa? ¿Qué energía va a estar disponible como el clima? ¿Cómo va, Juan? Feliz de este encuentro, querida Priscila, para hablar de un mes tan importante y tan interesante como es agosto, con, con estos aspectos, estas lunas llenas que trae, esta entrada de Marte en Libra, bueno, en fin, temas que vamos a ir abordando. Gracias por la invitación de estar aquí Por en tu favor, canal, con tu comunidad. un placer como siempre. Disfrutamos estos encuentros. Es lindo. Uno disfruta lo que hace, ¿no? No podemos pedir más. Sí, sí, no es trabajo. Se dice que cuando se disfruta lo que se hace no es trabajo, sino es creación, es gusto, es hobby, bueno, son otras cosas que no es trabajo. Totalmente, totalmente. Bueno, arrancamos el mes con Mercurio retro. Ya cuando iniciamos el video, directamente empezó procesando en YouTube, cosa que nunca pasa. Y bueno, bienvenido Mercurio retro. ¿Cómo los trata acá el resto Mercurio retro? Y yo creo que precisamente con ese Mercurio en retro, pues tenemos una serie de retrasos, de situaciones que no salen como queríamos, em, que nos exige de pronto un replanteamiento o una revisión de procesos. Y en esa revisión de procesos también encontramos fallas muy constructivas, que a posterior es algo muy interesante darnos cuenta de eso que estaba de pronto con falencia y demás. Entonces, en lugar de evitar hacer, yo siempre sugiero que Mercurio en retro haz, porque te va a permitir poner en evidencia cosas que puedes arreglar, incluso con la energía en retrogradación en Leo, además, se pone en conciencia algo. eh, y por más difícil que sea la situación vivida, es más liberadora. Además es Totalmente previo a una luna nueva, ¿no? nueva, ¿no? Uf, bueno, estamos hablando en una semana, porque nosotros estamos haciendo este vivo en la semana del 22 de julio. Exactamente, hoy es 22 de julio y la verdad que justo elegimos una semana, bueno, de manifestación, por decirlo de alguna manera, con Sol Plutón enfrente. Pero algo que sí es importante que tengan en cuenta es que este Mercurio que está retrogradando en Leo, de alguna manera nos está haciendo revisar muchas de las cosas que estuvo en nuestra atención cuando Marte estuvo en Leo, que estuvo mucho tiempo, entró en noviembre y creo que se quedó como hasta enero y después volvió a entrar y se quedó de abril a julio, de abril al 18 de junio en el signo de Leo, con lo cual toda esa zona de nuestra carta, donde ahora está pasando Mercurio, donde vamos a tener la luna nueva, ya viene siendo muy activo, ya viene siendo muy presente en nuestra vida y probablemente con conflictos o con situaciones que nos obligaron a poner mucha atención y mucho foco, desde cosas de producción a cosas por ahí que o se rompían o que no salían o que más que no salían, no como una energía como Mercurio retro, porque Marte trae situaciones de a veces conflicto, pero también de mucho hacer o mucho foco o mucha producción, ¿no? Entonces ahora nos está dando la oportunidad como de revisar, bueno, ¿qué pasó en esta zona? ¿Qué voy a hacer con esta área de vida, ¿no? Mm. Sí, sí, Priscila, y porque, bueno, esto que estás diciendo de Marte, que precisamente hoy, 22 de julio, que estamos haciendo este programa, está en conjunción con el nodo sur en Virgo, y ¿Mm? pues son símbolos un poco antagónicos, ¿no? Marte es regente de Aries, de los inicios, de los comienzos, y el nodo sur es cierres. Entonces, de alguna manera nos está ayudando a poner en evidencia aquellas cosas que estamos haciendo por hábito, por estar muertos en vida, y que Marte viene a decir, ¿de verdad vas a seguir haciendo eso sin ningún sentido? Y nos puede ayudar a poner cierres, a hacer cierres, a ser un poco más conscientes de aquello que simplemente por omisión hacemos. Mira, vos sabés que la última vez que Marte estuvo junto al nodo sur, desde la astrología védica, que es la astrología de la India, que es una astrología sideral, que, bueno, es diferente a la occidental, en un momento fue igual y va a ser, porque a medida que se vaya moviendo cada tanto tiempo como que se unen,
Eh, el nodo sur no es visto, o sea, es visto como medio maléfico, ¿no? En el sentido que trae situaciones cuando está activado que, bueno, es más allá de que desde la astrología occidental también hablamos de soltar, de dejar ir, de lo que tiene que terminar, finalizar, concluir, como bien vos decís, a nivel mundial suele traer situaciones más complejas, más difíciles. De hecho, la última vez que Marte estuvo tocando al nodo sur fue en octubre del 2023, que recordemos que pasó lo que pasó con Israel, y la verdad es que suele traer conflictos mundiales. No quiere decir que esto sea siempre, no lo es, ha habido otras veces que Marte se ha unido al nodo sur y no ha habido escalada de conflictos, pero en la mayor parte de los casos hay mayores probabilidades de que sí, ¿no? Bueno, estamos viendo un poco un cielo bastante tenso, que además le sumás que está el Sol en oposición a Plutón y suelen ser esos periodos del año que están complejos, ¿no? Pero bueno, un poco para contar en el momento en que estamos, pero arranquemos con agosto. Y arrancar con agosto es arrancar en uno de esos meses estivales que hablaban los egipcios, que reconocían como de los principales meses del año porque el Nilo se inundaba. Y al inundarse el Nilo traía prosperidad y cosechas, porque lo que era desierto se convertía en una tierra fértil. Y además de tierra fértil y que el Nilo se inundara, pues entonces los cocodrilos empezaban a rondar las viviendas, porque al inundarse el Nilo, pues generaban unos terrenos pantanosos, lo cual hacía que fuera terriblemente miedoso, pero también terriblemente agradecidos de las cosechas. ¿Sí? Esto lo plasmó muy bien la gran diosa Sekhmet, la de cabeza de león, la diosa Sekhmet, regente del signo de Leo, por eso son los meses estivales en donde el Nilo se desbordaba. Y esta es una diosa que la querían por su bondad, por las buenas cosechas, pero también por el peligro. Imagínate, pues los cocodrilos por ahí paseándose, sí. Entonces, eso es un poco la energía de Leo, ¿sí? Leo tiene una capacidad de lealtad, principios, o sea, tener un amigo Leo es una belleza porque tú sabes que cuentas con él, está ahí, presente. Entusiasmo y el entusiasmo que El- tienen, ¿no? La sí, alegría, el son un entusiasmo, la sol. Castelló, el divertido, el, ¿no? Exacto. Pero también fíjate que el Leo es un león que cuando ruge, pues necesita también del domador, ¿sí? Es decir, de alguna manera, cuando un Leo se siente ofendido es supremamente dramático, intenso, doloroso, ¿sí? ¿Y a qué voy con todo esto? Fíjate que el mes arranca, ¿sí? El 1 de agosto ya arranca con un sol en Leo, pero hoy, justo cuando estamos haciendo este programa, el sol entró en Leo. Es más, en 20 minutos entra en Leo, a las 8:30 Colombia, Estamos 10:30. emocionales y vamos a estar en 20 minutos. Entonces nos está haciendo la antesala de lo que viene a ser precisamente en agosto, porque 22, 23 días va a estar del mes de agosto en el signo de Leo, el sol, ¿sí? Pero comienza con una oposición dramática e intensa a Plutón en Acuario. Y acá hay algo que a mí me parece muy interesante porque el trabajo de Leo siempre es hacer conciencia, por eso es el sol, poner luz, ¿sí? ¿Y a qué le está haciendo conciencia? Pone en evidencia a Plutón que está enfrente. ¿Y Plutón en dónde está? En Acuario. ¿Y qué es Acuario? Los ideales. ¿Qué tanto estamos contándonos nosotros constantemente un cuento que ni siquiera nos lo creemos nosotros mismos? Entonces, un sol en conciencia haciendo oposición a Plutón, es momento de decir, ¿y cuál es la realidad? ¿Este cuento que me estoy echando o por qué no me doy el permiso de ver las cosas como son y no con la imagen y la imaginación y el idealismo de como quisiera que fueran? Totalmente, totalmente. Hablando de este Juan Carlos tan mitológico, de las historias y los cuentos, Juan Carlos va a dar un taller en Los Astros Dicen de mitología y astrología que comienza el 2 de agosto, así que están invitados. No es necesario que sepan astrología, pero es maravilloso. De hecho, hicimos una masterclass que la pueden ver acá en el canal de YouTube y la verdad que ha sido maravilloso. Su abordaje de interesante y les va a apasionar, así que
Les voy a dejar el link para que los que quieran anotarse ya se puedan anotar. Bueno, quería contarlo porque como que toda la parte de mitología y cómo lo contás y cómo lo asociás es muy, muy bonito. Ah, qué bella invitación a tu escuela, a tu comunidad, querida Priscila. No sabes la alegría que me da poder aportar en todo lo que haces también en Los Astros Dicen. Mm. Gracias, gracias Juan, gracias. Ahí yo les voy a pasar Y obviamente si son astrólogos es como necesario saber de mitología porque les va a abrir una mayor comprensión a las energías y eso no es menor. Bueno, bien, miren cómo empezamos el mes. Se los dejé acá fijado. Empezamos el mes hablando para atrás, de julio. Puro Mercurio en como, retro. como Mercurio retro, sí. La energía se presenta, chicos, es impresionante. Cuando uno habla de una energía, cuando uno está explicando algo en una clase de astrología y de golpe estás hablando de Urano, Urano se presenta, o sea, es como impresionante. O una vez me decían cuando estudiaba, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiabas los planetas, y decían, bueno, fíjate cuando salgas de la clase cómo vas a estar notando que esa energía se hace presente. Y era increíble. Sí, así es. Bien. Fíjate que sí, por ejemplo, no sé, la primera vez que hablé con Martín Ochoa en el canal sobre Urano, estábamos Mm. en plena hablando de Urano y se fue la luz y era de noche porque eran los programas de noche que se hacían, pero fue muy como ejemplificante, ¿sí? El de lo que estábamos hablando del relámpago y del rayo y de no sé qué. Sí. Una vez hablando con, Pasémoslo rápido, ¿viste? sí. Por ejemplo, un día haciendo un programa con María Blaquier sobre Lilith se le apagó la cámara y quedó hablando en lo oculto y no hubo forma de volver a prender la cámara. Sí. Es decir, Qué bárbaro. siempre que se toca un Siempre algo tema, se mm, presenta, sí. Mm. es como si En fin. Bueno, ahora presentamos la alegría porque estamos en la temporada de Leo. Bueno, pero esto es importante saberlo, ¿no? Según la astrología helenística, la astrología antigua, más allá del contacto del Sol-Plutón que se va a hacer el 25 de julio a la madrugada de Argentina, para ustedes el 24 probablemente de julio a la noche en Colombia, eh, esta energía se siente desde el momento que hay unos 10 grados, o sea, 10 días antes de que se haga la configuración, y de hecho ha habido cosas mundiales que están mostrándose qué está pasando, ¿no? El accidente aéreo que hubo en Bangladesh, el accidente del crucero, independientemente de las situaciones, bueno, Israel también estuvieron pasando cosas, según la astrología helenística, hasta que el Sol no pase a Virgo, esta configuración por signo se siente. Y la verdad que yo tengo que dar la razón y darle la derecha a los astrólogos helenísticos en el hecho de que cuando un planeta pasa al signo, por más que todavía no te toque, algo se mueve, algo se empieza a sentir, ¿no? Uy, casi me caigo. Algo se empieza a sentir. Hubiera sido un blooper, bueno, hubiera sido viral el video, eso seguro. Bueno, estamos recontra leoninos hoy. sabes, Así que bueno, Priscila, eso. que eso que estás mencionando, yo diría que es muy importante. Yo lo asemejo como cuando tú eres cosquilloso en los pies, ¿no? Tú sabes que eres Sí, cosquilloso en los dedos de los pies, pero si te tocan el talón ya saltas, ya dices, ah, cuidado. sí, yo soy esa. Yo soy esa. Eso. Yo Entonces, soy esa. para mí esos son los 30 grados del signo zodiacal, ¿sí? Es decir, el Me hecho de que encantó, me encantó. Te lo voy a robar a esta expresión. el hecho de que Plutón ya esté en un signo fijo y además que ya no tenga retrogradación, porque solamente hasta este año ya se definió, ¿sí? Antes, el de 2024 y todo, sí tuvimos parte de Plutón en Acuario, pero indefinido, porque entraba y salía. Sí, Imagínate un entraba planeta sería. como
el regente de Escorpio indefinido. Imagínate en aguas tibias a Escorpio, o sea, eso no se puede, o sea, o es negro o es blanco. ¿sí? Y eso ya sucede con un Plutón en Acuario y al tocar a los signos fijos como Leo y a una lunación como la que tenemos el 24 o 25 de julio, en el grado 2, exactamente partila donde está Plutón en retrogradación, pues matiza, digamos, le impone a Leo la intensidad, el decir conmigo o contra mí, la necesidad de definir temas y sobre todo, como es desde Acuario y desde el frente, con esto que estaba diciendo en un principio, ¿no? ¿Con qué ojos estoy evaluando mi vida? ¿Será que estoy evaluándolos con mis ojos o con los ojos de mi mamá, de la sociedad, de un contorno, de un partido político, de un grupo con el que he hecho identidad? Estoy tal vez mirando la vida así y en pro de eso. Entonces con Plutón me está diciendo, oye, revísate, ¿dónde está tu visión crítica, tu punto de vista particular? Recuerda que el Sol es círculo infinito con un punto en el centro. Como del infinito que me rodea expreso identidad, unicidad. Entonces todo esto se pone como más en evidencia con Plutón de por medio. Totalmente, La luna nueva. totalmente. Y el Sol este también hace buenos aspectos con Saturno y Neptuno y Urano, ¿no? Entonces hay un movimiento, yo creo, creo que vamos a escuchar mucho cosas relacionadas a líderes, ¿no? Con Plutón ya escuchamos también cosas de Bolsonaro, del expresidente de Brasil. Todavía esto está cada vez más fuerte hasta que pase el fin de semana, así que todavía estamos abiertos a que escuchemos cosas y esto va a ser una energía que puede estar acompañando de manera más leve, más sutil, hasta que el Sol pase a Virgo el 22 de agosto, ¿no? Pero bueno, arrancamos con un agosto que es un poquito desafiante también porque tenemos, creo que Saturno y Neptuno son como medio protagonistas este mes con respecto a los contactos planetarios que hacen, ¿no? Saturno y Neptuno van a comenzar su ciclo en febrero, pero ya se siente, ¿sí? Y es bastante importante porque piensen que en una conjunción de Saturno-Neptuno cayó el muro de Berlín. Entonces, hay bordes límites que se terminan, que se rompen, cosas que pasan, y yo creo que muchas cosas que vamos a seguir escuchando con el agua, esto también, ¿no? El tema del barco, yo también decía, bueno, más allá de Sol, Plutón y todo eso, es un Saturno-Neptuno en su conjunción que todavía, que está muy cerquita en este periodo, y empezamos el mes con un Venus enfrentándose a Saturno y a Neptuno, ¿no? Venus cuadratura Saturno, Venus cuadratura Neptuno, el 1 de agosto, así nomás. De alguna manera Venus tiene que ver con lo que nos gusta, con los vínculos, con las relaciones, con la economía, con el mundo de la mujer, y esto podría estar marcando dificultades en este terreno, ¿no? Y a nivel vincular, relaciones, quizás poner como un ojo en no caer en altas idealizaciones que puedan llevarnos a desilusiones y engaños, y no caer en el pesimismo o la mirada o en la frialdad, ¿no? Porque a veces Venus con Saturno nos pone como más fríos. Entonces hay un juego que tenemos que hacer entre conectar en las relaciones con el corazón, pero siempre poniendo un pie en la realidad sin caer en tanta frialdad. De todas maneras, creo que a nivel mundial esto puede presentar noticias económicas difíciles, noticias en temas femeninos y del arte difíciles. No Mm. sé cómo lo ves. Sí, estaba pensando en esa Venus entrando en Cáncer, ¿no? Que es un signo, digamos que es un signo tan privado, tan cuidador de su núcleo, ¿sí? Es un signo un poco antagónico a la energía de Venus, que Venus es un poco más aventurera. En nuestra sociedad, Venus y Cáncer, Venus y la Luna están un poco disociadas, porque es como si tú eres nutricia, materna, cuidadora, no eres erótica, gustosa y placentera, ¿sí? Tal O cual. viceversa. Lo que le decís a una mujer, a una persona que tiene la luna en oposición perdóname, Venus en oposición a la luna, si está bien lo que digo,
como que uno tiene la lucha entre ser madre y mujer, ¿no? Mm, exactamente, ¿sí? Internamente, ¿no? Entonces, esa lucha de Venus en Cáncer, Venus entrando en Cáncer, matizada por, bien sea, si lo vemos solo desde Neptuno, con una idealización del cuidado y la protección, por ejemplo, o bien sea de un Saturno, del deber ser, de lo que toca hacer, y por otro lado Venus diciendo, y entonces yo en esta ecuación, ¿qué? O sea, si a mí si yo tengo que hacer las cosas es por gusto, por placer, no porque toca Saturno, ni porque esté totalmente embebida en una idealización neptuniana, ¿sí? Entonces ahí está Totalmente. ese conflicto en esa cuadratura que yo invitaría con esto como a definir las partes. Yo creo que una Venus en Cáncer necesito decir, bueno, un momentico, vamos a dejar unos tiempos para el gusto y el placer, otros tiempos para el cuidado y la atención, ¿sí? En donde, en donde uno no vulnere al otro, en donde si decimos, bueno, ya conseguimos que nos cuiden a los niños, no sé qué, vámonos, vámonos este día o vámonos esta noche a estar juntos, vamos, bailamos, tenemos una cita como si fuéramos novios y allá ya sé que están cuidando bien a nuestros hijos y como poderse dividir. Sí, pero no decir, vamos a bailar, vamos a estar juntos y estoy pendiente del celular. Ay, y ya le dieron el tetero y ya tal cosa y ya tal otra, sí, porque entonces no estoy ni aquí ni allá. Es de importante de pronto darnos el tiempo de ordenar, para eso está Saturno, de ordenar un poco la vida y decir, es tan importante mi función placentera como mi función paterna. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hablando de Saturno y Neptuno, agosto es un mes que Júpiter se libera de la influencia de Saturno un poco, porque se aleja, ¿no? Entonces eso va a empezar a dar esos beneficios que Júpiter en Cáncer, enfrentado a Saturno y Neptuno, en tensión en realidad, pues están en cuadratura, pudo haber frenado, ¿no? Sí, es un Júpiter que ya empieza a estar un poco haciendo la Liberado. gracia, liberado, haciendo, y además el encuentro que va a tener con Venus, ¿no? Porque Venus también va muy rápido, se va a tener una conjunción con Júpiter. Entonces esto puede ayudar a ver, ¿en qué ayuda un Júpiter en Cáncer? Ayuda Un montón ayuda. sí, un montón, pero quiero mostrar por qué ayuda, porque como Cáncer es el centro, lo privado, lo íntimo, y Júpiter al estar allí, Júpiter es un dador de sentido. El regente de Sagitario es el que nos dice, vamos a entender la teleología de lo que está sucediendo. Y como Cáncer es la historia, entonces ayuda profundamente porque me caen los 20, puedo armar las fichas del rompecabezas de una historia personal en donde de pronto he tenido una serie de traumas o vivencias complejas y con Júpiter empiezo a darle sentido al proceso. Entonces, al darle sentido al proceso, me siento más fortalecido y al tener una actitud fortalecida, pues la suerte me acompaña porque estoy imbatible, ¿sí? Cosa diferente si solamente leo mi historia personal como llena de tragedias y sin sentido y sin valor alguno, pues entonces la vida no me va a sonreír. Si yo estoy adentro fortalecido con buenas raíces, y eso es lo que viene a ser Júpiter en Cáncer, como decirme, lo vivido, lo tuyo, ha valido la pena. Doloroso y complejo, pero vale la pena. Ahí sí. Y entonces me entrego a la vida. Totalmente, totalmente. Muy bien, me encantó. Y llegamos al 6 con una noticia, con un movimiento planetario importante que es Marte ingresando al signo de Libra, ¿no? Y no menor, porque este Marte en Libra apenas entre, a los 2 días hace trígono con Urano y a los 3 días se opone a Saturno y a Neptuno y al tercer día, al cuarto día se hace un trígono con Plutón, lo que está haciendo hoy el Sol, digamos, de alguna manera, ¿no? En contactos. Entonces es un Marte sumamente activo, pero bueno, que se va a sentir ya desde principios de agosto se va a ir empezando a sentir esas energías, pero el 6 como que va a haber un cambio energético importante, no solo por Marte en Libra, que los cambios se sienten, sino cuando Marte cambia de signo, sino porque al toque empieza a hacer mucho contacto, ¿no?
Mira, Priscila, ese es uno de los eventos más importantes de agosto para mí, la entrada de Marte Ujú. en Libra. ¿Qué sucede? Libra es un signo que solamente ha sido tocado por por la Luna cada 28 días que pasa por allí y se demora 2 días y medio. De resto, ningún otro planeta lo ha tocado desde su eclipse que tuvo el 2 de octubre del 2024. El primer planeta del sistema solar que llega al signo de Libra es Marte, desde octubre, ¿sí? Entonces desde que se terminó la temporada de eclipses De Libra y de de Libra, Libra, claro. ¿sí? Entonces es como si Libra hubiera estado sosteniendo un vacío, el vacío de la oscuridad de ese eclipse durante todos estos meses. Y el hecho de que llegue Marte allí es un activador de del vacío que hemos tenido, ¿qué representa esto a nivel ya simbólico y psíquico? Que se ha venido apagando la justicia, la diplomacia, el tacto, el ver el otro, o sea, todo lo que significa Libra, las leyes, aquellas cosas que nos dan unos parámetros de interconexión y socialización. Eso ha estado apagado y en vacío. Y ahora que llegue Marte, Marte viene a ser un poco de restaurador, como decir, claro que vale la pena, que es importante estas virtudes blandas del ser humano, en donde lo que hacemos es comunidad y crecimiento y desarrollo juntos. Entonces Marte es como si se pusiera a la tarea de vamos a socializar más, vamos a escuchar más al otro, vamos a tener empatía y sobre todo vamos a encasillar la vida también biológica e instintiva en unas normas de convivencia que que tienen que ser aplicables por la sociedad entera, no para unos y para otros no. ¿Sí? Entonces Marte se Claro, convierte como en un guerrero que busca la ejecución de que sí existan unas normas, o si no todo sería un caos. claro. Sí, sí. También va a traer conflictos, Por supuesto. Marte en Libra, temáticas librianas, ¿no? O sea, puede haber conflictos por la justicia, puede haber conflictos por las relaciones, los vínculos, las asociaciones. Eso va a ser un momento complejo en Argentina por la carta natal de Argentina, cuando Marte, cada vez que entra un signo cardinal, ya sea Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, bueno, se encienden las pasiones argentinas, digamos, por decirlo al términos de Marte, porque claramente Argentina es ascendente Libra, y además, o sea, que mientras esté en Libra y no pase al ascendente, que va a ser más por septiembre, va a haber como cosas ocultas, me parece a mí, porque va a estar en la casa 12, y después, antes de que pase por el ascendente, va a tocar a la luna en tensión, con lo cual va a haber problemas con la población, y después va a tocar también en tensión al sol, que es el presidente. Entonces, son momentos que cuando Marte está en estos signos, son más conflictivos para la Argentina, más temas de violencias, de rebeldías, de cosas, esto, ¿no? Pasionales, digamos. Sí, sí, Mm, lamentablemente es así. Fíjate que es curioso un Marte en Libra, ¿no? Porque es como peleo por la paz o guerra por la paz. Sí, es curioso porque es como entro a poner la energía de la violencia y la actividad, de la ujú, emoción, de la emotion, ujú. de la actividad en pro de la vulnerabilidad y del desequilibrio y de la injusticia. ¿Sí? Entonces es como si viniera Sí, a ser totalmente. una reequilibración de cosas. Ujú. Y vos sabés que según la astrología también helenística, el planeta que está a la derecha es el que tiene más fuerza en esa configuración, ¿no? En general. En este caso, bueno, en este caso no tenemos a la derecha porque es una oposición, con lo cual a nivel personal, creo que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer sin impulso, sino más con método y con poner un pie en la realidad, porque puede haber como también desgano o sensación de no claridad, y con un Marte en Libra que tampoco está bien ubicado, entonces uno
tiende a ir a dudar, ¿no? A decir, a ver, Marte es el planeta que va, acciona, ejecuta, decide, se manda, y Libra es el mediador. Entonces, Marte se encuentra con que tiene que negociar y no negocia, le gusta mandarse. Entonces, no tiene la energía tan fuerte de salir, decidir y hacer, porque está en terreno de negociar. Libra le exige en su terreno, en su casa, mira, tenés que mediar, tenés que negociar, tenés que mirar los dos lados, las dos partes, y eso a Marte no le gusta porque ejecuta rápido, ¿no? Así mismo, sí. Yo creo que es un tema, ¿no? Por eso se llama, por eso es un planeta exiliado. Está en un terreno que no es el Exacto, suyo, ¿sí? Sin exacto. embargo, fíjate que cuando tú estás exiliado de tu país de origen, eres más cuidadoso con temas culturales, ¿sí? Es decir, si yo voy a Argentina, ¿sí? Soy más cuidadoso y estoy atento a las costumbres, a cómo se piden las cosas, a cómo se habla, y trato Obvio. de mediar, ¿sí? Entonces es un poco, esto es lo que puede llegar a suceder con un Marte. Si fuera un Marte desbordado y descontrolado, hace lo que se le da la gana y pasa por encima de todo el mundo. Al estar en Libra está muy cuidadoso y además como está restaurando una energía que había sido opacada por los eclipses, está como muy atento de dónde es que estoy, en qué contexto es que estoy, cómo es que restauramos cosas que han sido vulneradas y dañadas por la inconsciencia. ¿Cómo es que restauramos leyes o cómo es que restauramos la palabra? O, bueno, no sé, cómo restauramos lo que hace que podamos ser una sociedad y no que esto sea un caos. Totalmente, totalmente. Y a ver, y me parece a mí que Marte en oposición a Saturno, estoy buscando cuándo se hizo la conjunción de Marte-Saturno, porque es el ciclo que están empezando juntos, ¿no? Em, a ver, déjame ver. Marte conjunción Saturno en Piscis comenzó este ciclo el 10 de abril del 2024. Mira cómo nos vamos al 2024 en este Ujú, agosto, ¿no? El 10 de abril del 2024, Marte hizo una conjunción con Saturno en el signo de Piscis en ese momento, inaugurando un ciclo que ahora tiene una reorientación porque se pone enfrente, ¿no? Y Marte Neptuno también, yo creo que pueden ser momentos de conflictos, primero con autoridad por tema de Saturno, puede haber conflictos con la presencia de Marte, Neptuno en tensión, suele haber conflictos con el agua, con las tormentas, con los barcos, con los mares, con los líquidos. También puede haber por temas de ideales, ¿no? Situaciones como difíciles o conflictos por temas de ideales. Em, Va a haber mucha otra energía en el medio porque Marte está haciendo un buen contacto con Urano, entonces el hacer las cosas diferentes va a ser positivo. Y Marte, Trígono, Plutón otorgando mucha voluntad y mucha, ¿qué palabra podría ponerle a Marte, Trígono, Plutón? Mucha fuerza, ¿no? Mucha como convicción, como... Pero bueno, es una semana como bastante desafiante y habrá que ver cómo se presenta, ¿no? mm. Sí, mira que todo planeta que llega a esa oposición con Saturno y con Neptuno, sobre todo si es un Mm, planeta personal como lo es Marte, completa la ujú, cometa. Y es una cometa que está totalmente activa ya con los transpersonales, de Urano, claro, Neptuno y Plutón, sí, haciendo claro. la cometa entera, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Urano, Neptuno y Plutón son planetas transpersonales. No se sienten, son planetas que hacen parte del misterio. Pero cuando un planeta como Marte o como Saturno están en medio de la cometa, armando la cometa, es como si a nivel humano empezáramos a darle expresión a ese misterio, a eso desconocido, a eso que está pidiendo una serie de transformaciones, revoluciones y cambios. Sin duda, creo que ese momento de Marte haciendo oposición allí, que son
6 de agosto, pero desde antes, prácticamente desde el 1 de agosto y prácticamente los primeros días de que Marte esté allí, es como la primera semana, va a ser unos temas muy intensos a nivel social, de los cambios globales Sí, que se están totalmente. efectuando en Sí, evolución, con la dura capacidad de Marte y Saturno de por medio, que es el brazo duro, el brazo de hierro, que a nivel humano es absurdo, pero que pues hace parte del contexto humano y que yo creo que después de que pase esa tormenta vamos a ver un poco más de qué es lo que va esta cometa, hacia dónde es que se dirigen estas transformaciones. No creo que sea un momento fácil a nivel social, pasándolo a nivel individual, ya eso es lo colectivo, pero a nivel individual yo creo que estamos tocados profundamente por el orden con el que estamos llevando nuestra vida. Yo creo que es un momento para despertarnos internamente de no seguir nublados, de ver las cosas con adultez. ¿Qué es la adultez? Saturno, con conjunción Neptuno, el que es capaz de enduelar con cada decisión que toma. ¿Qué no es adulto cuando no enduelamos y queremos todo y simplemente dejamos que alguien nos dirija? Entonces, yo creo que esa posición de Marte con Saturno y todo allí está invitándonos a tomar decisiones donde nos hacemos responsables por esas decisiones y por ese actuar, en donde empezamos a sentir el poder de la adultez en nosotros y el poder de la individualidad, sintiendo que lo que hay en el fondo son unos procesos de transformación enormes, porque es una cometa de transpersonales, no es cualquier cosa. claro, claro. Sí, sí, sí. Pero sí creo que a nivel social vamos a escuchar bastantes cosas en esta. Y también a nivel naturaleza, para mí. Sí, afortunadamente, digamos que Plutón está retrógrado, Neptuno está retrógrado, ¿sí? Urano ya casi, pero Saturno también, Saturno también, ¿sí? Entonces, afortunadamente, esto puede llegar a ser que aún sean procesos más internos de preparativos, internos, ¿sí? correcto. El otro año sí va a ser todo, con eso todo directo. Cada planeta que llegue ahí a ser el apex de esto, pues va a ser un tema. Sí, totalmente. Otro país con Marte en Libra complicado es Israel, que también tiene su ascendente en Libra, ¿no? Entonces también puede ser complicado para ellos, ¿no? Pensá que cuando en, Marte estuvo pasando por Libra en el 2023, cuando activó el punto del eclipse a 20 y pico de grados de Libra y pasó lo que pasó con Israel. Desde aquel momento no pasa Marte por Libra. Mm, Si mal no recuerdo yo, o sea, recuerdo claro. perfecto eso, pero Sí, creo porque que son no 2 años. volvió, No, no, hasta ahora llega. creo que no volvió. Sí, Sí, porque son 2 años imagínate. su ciclo. Mm. Sí, con lo cual habría que estar atento a las noticias, ¿no? El 11 de agosto Mercurio empieza a caminar directo, muy buenas noticias, pero como siempre digo, tenemos que esperar a que salga de la sombra y creo que esto es 10 días después, al 20 y pico, que es la sombra, es el camino que Mercurio o cualquier planeta recorre 3 veces, porque camina, va, se frena, vuelve a pasar cuando camina retrógrado, se frena, vuelve a pasar cuando camina directo. Entonces, hasta que no sale de la sombra, suelen traerse todavía a la mesa temas que uno comenzó desde principio de julio, que comenzó, como habíamos dicho, la sombra ya de Mercurio, ¿no? Entonces, desde principio de julio hasta más o menos 20 y algo de agosto, estemos como escuchando o trayendo sobre la mesa cosas que van y vienen y que recién se resuelven cuando ya Mercurio pasa, ¿no? Mm. Eso siempre y cuando toque algún punto importante de tu carta, ¿sí? Eh, Saturno hace un sextil con Urano y tenemos el 12 un Venus junto a Júpiter y el 15 un Mercurio sextil Marte. Digamos que Eso es después de esta divino. tormenta es una linda semana, la del 11 al 17 de agosto, ¿no? Es una semana donde tranquilidad,
perdón, no omitimos algo, la luna llena en Acuario Ah, del sí, 9, del 9. Ujú, que viene claro. cargada con esta potencia de Marte oposición Saturno, Marte oposición Neptuno. Sí, por eso esa primera semana, esos primeros 9 días 15 días, sí, sí, de 10 días, agosto, yo sí. creo que van a estar mecidos con situaciones drásticas que afortunadamente todo está en retro y que, bueno, Tenés eh, razón en eso, sí. sí, Puede ser mejor, porque no eh, le da la capacidad al planeta, ni Saturno ni Neptuno, a tener tanta fuerza de enfrentamiento. es correcto. Para ya el 11 de agosto, un Mercurio directo y una Venus conjunción con Júpiter el 12 de agosto, para mí esa es una Divino, restauración. Sí, divino. es gustoso, eso puede ser muy amable, ¿sí? Y además, eso es la antesala de la entrada del Sol en Virgo, ¿sí? Fíjate que ya un Sol en Virgo me gusta porque es que el Sol en Leo es fuego, es candente, es cada uno imponer ese narcisismo con el que estamos llenos de tantos narcisos queriendo imponer sus visiones y su demás para entrar a un mundo más práctico, un mundo de tierra. El 22 de agosto, que suceden dos cosas en paralelo. El 22 de agosto, Marte toca el punto oscuro del eclipse, el punto exacto del eclipse que fue a los 10 grados de Libra, ¿sí? Y el Sol entra en Virgo. Entonces, A ver, lo voy a anotar. El 22 de agosto, 10 de Marte agosto, el punto toca el oscuro. punto. Sí, el punto oscuro del eclipse del 2 de octubre del 2024 se hizo a los 10 grados de Libra, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos a los 10 grados de Libra ha estado pausado, eclipsado, apagado desde octubre hasta el 22 de agosto. El 22 de agosto se reactiva, lo reactiva Marte. Y afortunadamente, en esa reactivación, el Sol entra en Virgo, que es un Sol, o sea, que la luz y de la conciencia entra a puntos de vista más eficientes, prácticos, menos volátiles, porque es que un sol en Leo es volado, ¿sí? O sea, mientras que un sol en Virgo dice, ¿para qué vamos a desperdiciar en esto? Mejor hagámoslo de esta manera, es más constructor y ejecutor, ¿sí? Totalmente, totalmente. Y tenemos la luna nueva en Virgo el 23 de agosto y cabe decir que damos oficialmente comienzo a la temporada de eclipses, porque en septiembre vamos a tener los eclipses. Vamos a tener el 7, un eclipse de luna llena, que es un eclipse lunar de septiembre, y el 21, un eclipse solar. Entonces, es como que, bueno, empieza un periodo de observación para nosotros porque en general empezamos a escuchar cosas que empiezan a pasar, o sea, la vida se acelera, empiezan es como que los eclipses te llevan hacia donde tiene que ir la vida, hacia donde tenés que ir, y si estás yendo por otro lado, te corren de alguna manera el camino, pero empezamos a escuchar cosas a nivel mundano más relevantes, más importantes. Fíjense que en temporada de eclipses hay muchas cosas que se escuchan. El eclipse lunar que va a venir es más personal que un eclipse solar, que habla más de temas del mundo, de los líderes, de las naciones. Y de alguna manera uno empieza a escuchar, yo siempre escucho muchas cosas que tienen con enfermedades o gente que se interna o ese tipo de cosas cuando nos acercamos a los eclipses lunares, pero tiene que ver con gente que ya está mal. Los eclipses no traen cosas nuevas, sino que son procesos que duran unos 18 meses en nuestra vida y son procesos que los eclipses desencadenan cosas que ya venían pasando, son detonadores, no es que traen cosas nuevas, ¿no? Entonces uno va a empezar como a escuchar más cosas relativas a cierres, finales, crisis que a veces pueden tener que ver con lo emocional y que ya se va a empezar a activar con este periodo de luna nueva, que si bien trae un nuevo comienzo, y es una luna nueva en Virgo que es la primera de este último tiempo, que no es un eclipse, Mm. porque después vamos a tener otra luna nueva que sí va a ser eclipse. Entonces esta zona Virgo que el Sol está iluminando en nuestra carta
va a ser importante porque va a estar bastante activa y está activa porque ya los eclipses lo están moviendo y lo mueve como eje, ¿no? Sí, Priscila, es la luna nueva, es donde se carga. Las lunas nuevas son Sol conjunción Luna. Es donde la energía Yin y la Yang se fusionan para crear una semilla. Y no es cualquier semilla porque muchos planetas están en grado 0 y 1, muchos, 0, 1 y 2. Tal cual, ¿Sí? muchos, Entonces, es verdad eso, sí. la luna nueva es en el grado 0 de Virgo, ¿sí? Y va a ser una cuadratura con Urano recién entrado en un signo mutable. Y por otro lado, está haciendo un quincuncio con Saturno y con Neptuno desde Aries. eh, y, y con Plutón, es también un dedo de Yod que se está haciendo con la luna nueva. ¿Sí? Entonces, e- es, no es cualquier luna nueva porque es la antesala también de un eclipse lunar 14 días después, es decir, Totalmente, 7 de septiembre. ¿Sí? Para mí esto está marcando una temporada de unos inicios profundos que los van a sentir principalmente los signos mutables, lo que es Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario. Sobre todo los que cumplen los primeros días de estos signos están sintiendo como estos vientos del cambio, como una necesidad de reafirmación, de, de darle la vuelta a la tortilla, de empezar a ver otros valores que hasta ahora no he referenciado, de hacer unos procesos de revolución interna, si hasta ahora he sido solamente paisaje para mi entorno. Yo digo, es como necesito ser más visto, más visible. Es como si estuviera haciendo procesos de inicio, de arranque, inicios que vamos a ver desarrollar mucho más es el 26, cuando Urano ya entre de modo final a Géminis y haga lo que tiene que hacer. Pero esto es la antesala, esta es la entrada del proceso. totalmente, totalmente. Y, por supuesto, el Sol S24 y claramente esta luna nueva se va a hacer con la cuadratura con Urano, porque el Sol está en cuadratura con Urano, con lo cual es disruptiva, puede haber situaciones de cambios, de giros, de sorpresas, ¿no? Con la cuadratura con Urano. Y temas también electrónicos, ¿no? Eléctricos, o sea, de temas de internet, como si fuera un Mercurio retro un poco, pero no lo es, ¿no? Em, Ahí yo creo que nos invita a estar quizás produciendo ciertos cambios, ¿no? A nivel personal, a nivel mundial, puede haber alguna sorpresa con alguna figura, algún líder. Em, Creo que el año pasado, cuando hubo el Sol cuadratura Urano, que fue desde el Sol en Leo con Urano en Tauro, nos enteramos de la muerte de Alain Delon, Mm, ¿no? Y Sol en Leo, Celebrity. ah, eh, a veces cómo se manifiestan las noticias, es decir, a veces no, siempre cómo se manifiestan las noticias es como que impacta bastante, ¿viste? mm, Así que podemos escuchar alguna noticia de algún líder que pueda generar algún tipo de sorpresa. Pero bueno, es una luna nueva también bastante movilizante de alguna forma, ¿no? Quizás que pueda traer un poco de insomnio, un poco de irritabilidad, entonces trabajar en el centro de cada uno, ¿no? En el poder de cada uno. Y el 25 sumale que Venus entra a Leo, entonces yo digo, mucho tiempo estuvimos en esta zona Leo nuestra de la carta trabajando situaciones que tienen más que ver con cosas que se activaron y pudieron haber conflictos y con el Mercurio en Leo retrógrado revisamos y ahora, como dice Juan la palabra, viene un restaurativo, es decir, en esta zona vamos a brillar, tener mm, beneficios con cosas como más claras, ¿no? Después de la luna nueva, como cosas como más claras. Y recuerdo que el año que viene, 2026, empiezan a hacer los eclipses en el eje Acuario-Leo. Empieza un touch, un toque de un eclipse en Acuario-Leo, que va a ser temática del 2028. Entonces, esta zona empieza
a ir preparando un terreno que vas a estar trabajando muchísimo en los próximos años, ¿no? Y me Mm. fui mucho más adelante, pero bueno. Y este, y este No. Venus entrando Mm. a Leo también, ¿no? O sea, es como que estos planetas cuando entran tocan puntos importantes del cielo que se está activando, porque cuando un planeta entra, como bien dijo Juan, están muchos planetas en los primeros grados, entonces un planeta entra hasta 0 grado y empieza a ir directo a contactar en trígono a Saturno, en trígono a Neptuno, en sextil a Urano, divino, y en oposición a Plutón, más tenso, ¿no? Entonces, esta semana las temáticas van a ser más económicas, femeninas, de arte, muy positivas, pero también puede haber alguna situación con alguna mujer difícil, con temas económicos, con temas vinculares, con situaciones que salen a la luz, ¿no? Ya sea de relaciones, de vínculos y como sacando cosas podridas hacia afuera, ¿no? También. Es un poco bastante intenso, ¿no? Me ha gustado esto que has dicho de Venus, que viene a ser un proceso de restauración. Es como si primero entrara Mercurio, entrara el cerebro, entraran las razones y las justificaciones, haciendo procesos de ida y de regreso en esos elementos, en ese punto de Leo, mirando y Sí, revisando desde sí. aquí. Y ahora entra desde acá. Venus en Leo es algo muy gozoso. Puedo Mm. ponerle, puedo embellecer ciertas cosas que se habían visto feas, disonantes y en discordia desde la razón, y que con Venus dicen, quiero ser feliz, no quiero tener la razón, quiero compartir, quiero integrar. ¿Sí? Entonces, por eso esta energía de Venus en Leo viene a ser como un trabajo sobre la estructura de la identificación de lo que considero como propio, como mío, Leo, como yo soy esto, como, y lo puedo expresar con belleza, con gusto, con arte. Entonces viene a ser Totalmente, una restauración bonita. Sí. Mm. totalmente, totalmente. Y tenemos el 30 para finalizar el mes, un contacto planetario sumamente importante, que es Urano en sextil a Neptuno, Sí, que se partir. presenta como más como ciclo, ¿no? Sí, partir, ya se viene sintiendo igual, ¿no? Em, es un contacto armonioso y a veces puede generar como una combinación de lo que son nuestros sueños, nuestros ideales, con la innovación, ¿no? Entonces acá podemos escuchar, quizás escuchemos noticias tecnológicas referidas a la realidad virtual más fuerte, que ya lo estamos escuchando, pues es un Urano en Géminis además, ¿no? Entonces, son esos contactos que traen ideas originales o o que buscan un significado más profundo, pero puede haber como momentos donde uno esté escuchando ciertas ideas o cosas de progreso, de gran inspiración, de tecnología, de la ciencia, ¿no? Me parece a mí que acá con estas cosas pueden sentirse. ¿Qué decís? No, totalmente. Lo que pasa es que con estas energías transpersonales activas, como es Urano, o como es Neptuno y Plutón también que están ahí de paso, eh, con la canalización que les da Saturno, es como poder no quedarnos solamente en la idea y en la ensoñación de una posibilidad, sino que con Saturno de por medio es vamos a los hechos, o hay una inversión que permite hacerlo, o hay una eureka, o pasa algo que hace que yo me concentre y me integre profundamente en ese proyecto hasta que lo saque adelante. Entonces, por eso hay que hacerle mucho caso a las intuiciones que tengamos por allí, sobre todo si trabajamos en cosas muy creativas. Es interesantísimo estar atentos a cómo se va moviendo la dinámica de la energía en esos días. Sí, igual esto está funcionando, ¿no? O sea, se hace partil, o sea, se hace exacto, llegan a los grados exactos que tienen unos 60 grados de distancia uno y otro, pero esto ya se viene sintiendo, ¿no? Ya, a ver, hay una cantidad de innovación en todo este tema que ya lo venimos viendo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ahorita yo creo que sobre todo el otro mes vamos a ver un ritmo frenético de avances tecnológicos a un ritmo que puede ser aterrador, sí. Pues ya lo estamos viendo con la inteligencia artificial, como semana a semana está pegándose una... Es impresionante los avances que va teniendo. No, y es impresionante que no tenés idea a veces si esto es real o no es real, ¿viste? Es decir, Ah, entras en sí. un terreno neptuniano como, y creo que es esta conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Cuando veo algo y me creo que es real, es fake. Cuando me doy cuenta, o sea, es este Saturno-Neptuno para mí que no sabes que es real. Mm. ¿No? Este Saturno, que es la realidad, ese planeta de la realidad, está envuelto por Neptuno. Entonces, hay una distorsión de la realidad, si se puede decir cómo sería la conjunción Saturno-Neptuno real. O sea, vos ves esto y decís, o sea, no sé, por darte un ejemplo, ayer estaba viendo Instagram y aparece, mirá, la revolución de China como sacando de plásticos robots que eran humanos. Y en un momento digo, no puedo ser tan tarada, o sea, esto es inteligencia artificial. Me voy la cuenta y decía, punto ahí. Pero claro, eh, en tu primera mirada, tu primera cosa, y después los comentarios, la mayor parte de la gente lo creyó. No es lo que me pasa solo a mí, es lo que le pasa a la sociedad. No sabes frente a si estás o no frente a la realidad. Mira, hay un ejemplo con los medios de comunicación, siempre se ha pasado eso, ¿no? Cuando recién el radio sacaron una novela que era La Guerra de los Mundos y entonces empezaron a narrar una novela ficticia de que aterrizaron unos ovnis y que entonces está pasando Es esto y verdad, aquello. Y era, pues no era una noticia, era como una radionovela que se estaba dando, pero mucha gente incluso se suicidó de escuchar el tema, ¿sí me entiendes? Es decir, un pánico colectivo. ¿Sí? Esto, desde que existen los medios de comunicación, ha existido, ¿sí? Y hace parte de Géminis, porque Géminis y Mercurio, pues, ¿qué es real y qué es ficticio, ¿no? Eso no hay una verdad absoluta, no existe. Y de esto, digamos, Mercurio se aprovecha muy bien, por eso es un mercantil, es un comerciante, porque puede llegar a meter una idea de que yo necesito esto cuando en realidad no lo necesitaba. Sí. Bueno, eso es Mercurio haciendo de las suyas, ¿no? totalmente, totalmente. Y bueno, hemos llegado al final de agosto queriendo invitarlos a esta maravillosa experiencia con Juan Carlos, que lo escuchan, cómo habla, cómo te cuenta las historias de mitología. Pero ¿por qué no contás vos un poquito del taller? Bueno, es un taller que vamos a hacer en 4 sábados, a las 8 de la mañana Colombia, 10 de la mañana Argentina, em, 15 15 España. horas España, ¿sí? En donde voy a abordar el tema de la mitología viéndola como, a ver, como un talismán que podemos crear para los momentos difíciles de nuestra vida. Si tú sabes que hay alguien que ha vivido una historia paralela a la que tú estás viviendo y que tuvo una solución y el mito te cuenta la solución, es sentirse uno como abrazado por la antropología humana, por la historia humana, porque los mitos y los cuentos ya han relatado situaciones paralelas. Lo que quiero hacer precisamente es mencionar los mitos de los planetas astrológicos, los mitos de Apolo, los mitos de Hermes, de Mercurio, de Venus, Afrodita, de Zeus, Júpiter, de Cronos, Saturno, de Urano, Prometeo, de Plutón, Hades, de Neptuno, Dioniso, o de la luna, Selene, bueno, en fin, estos mitos, al reconocerlos, podemos ver las funciones humanas activas, con sus problemáticas, sus dinámicas y sus soluciones. Por eso eh, los cuentos de hadas sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. A través de un cuento podemos despertar en conciencia de lo que somos, de lo que siempre hemos sido y que ha estado de pronto nublado a nuestra percepción. Me encanta, me encanta.
Me encanta, me encanta. Los quiero invitar también a los que quieran, si quieren ver la masterclass y que dio Juan, les voy a pasar un link para que si quieren registrarse lo puedan ver también. Me parece que es divina esa masterclass como para que se den una idea de lo que va a ser el curso, si esa es la masterclass, ¿no? Voy a mirar acá el Acá dice enlace. Judita, entiendo bien que no he elegido muy bien mis vacaciones para empezar el día 4 de agosto. No, no, sí, es bueno tener vacaciones en esa época. Es más, es la época de las vacaciones, sí, sin duda alguna. Sí. No sos la Eh, única. y además, fíjate, también yo te invito a que por más de que esté un Mercurio en retro o que hayan diferentes planetas en posiciones difíciles y todo este cuento, no dejes de vivir nunca. O sea, porque nosotros podemos mentalmente llegar a unas Claro. conclusiones racionales, pero la razón es mínima. La razón, fíjense, desde el zodiaco son 3 signos racionales contra los 3 de 12, ¿sí? También miremoslo desde la biología misma. Son 200 años de hiperracionalismo versus millones de años de evolución. Entonces, hacerle caso a la vida para planificarla racionalmente eh, es de locos, ¿sí? O sea, la vida se debe hacer desde el corazón. O sea, ¿qué tal entonces? No, yo voy a hacer un live, voy a empezar a hacer un trabajo con Priscila, pero entonces primero, Priscila, mándame tus datos, miramos la sinastría, miramos bien dónde tenemos, pero si tienes a Lilith por ahí cerca, no sé dónde, pues no vamos a hacer ningún programa. Eso, o sea, si mi corazón me nace hacer un programa con alguien, yo no tengo por qué mirarle la carta natal, ni su sinastría, ni nada. Yo lo único que tengo que hacer es vivir la experiencia. Y si en esa experiencia hay situaciones que me hieren, como todas las situaciones humanas, que me dan Obvio. alegría, qué belleza. Y más bien tomar esas experiencias como aprendizaje. ¿A qué voy con todo este cuento? Pues si ya te nació, tienes lo del pasaje, te vas a ir de vacaciones, ya tienes las maletas hechas, mira, todo va a ser parte del Disfrútalo. paseo. Todo hace parte del paseo, Aparte, las cosas buenas son buenas. aparte, todo eso que, a ver, y esto es importante saber, ¿no? La astrología funciona aunque no seas consciente de ella. Es mucho mejor ser consciente de ella, pero funciona igual. Es decir, que vos, que fuiste, sacaste el pasaje, hubo algo que en tu carta lo estuvo activando a ese momento, a esa situación, a esa vivencia, y lo va a seguir activando porque es lo que vos vas a estar viviendo. Entonces, es como cuando, me acuerdo que cuando estudiaba astrología, yo estudié con Caruti en su momento, y una de las cosas que decía era que una monja, cuando fue a vivir se fue a vivir a otro lado porque era monja de clausura, creo, y salía a hacer compras, y cuando salió 2 o 3 veces a hacer compras fue atacada. Entonces decidió cambiarse de convento y se fue, como si te dijera, al norte del país, monja de clausura, y se fue. Y cuando salió nuevamente fue atacada. Es decir, hay cosas energéticas de nuestra vida que las tenemos que vivenciar, o porque integramos la energía o porque vienen por afuera. Lo que te ayuda la astrología es hacer consciente tus energías para poder de manera consciente integrar ciertas vivencias. Pero hay muchas cosas de la vida que no las podés controlar. Podés controlar, si querés, la actitud que tenés frente a esa situación. Y aprender a integrar energías que están como en sombra de tu propia carta natal. Entonces ayuda a procesos terapéuticos, y me atrevo a decir esto con un psicólogo al lado, pero ayuda, y lo digo desde mi experiencia, a darme cuenta de cosas que ayudan a mucho tiempo de tratar de entender por qué, cuando la astrología te puede dar esas respuestas o poner luz, para que puedas acelerar esos procesos terapéuticos que haces en tu terapia, ¿no es cierto, Juan? Por lo Pero menos totalmente de yo acuerdo. lo digo desde mi luna en, vos tenés luna en Escorpio también, bueno, desde mi luna en La Escorpio, mismísima luna en Escorpio. estudiarla fue como wow, wow, ¿no? Fue como un shock para mí. Fue un shock, pero fue, eh, a ver, yo tuve una infancia sumamente difícil. Y si querés, de alguna manera, peleaba con mi mamá, en el sentido de por qué me tocó esta mamá, por qué tal cosa. Y la verdad es que cuando estudié astrología, sané la relación con mi mamá.
¿Por qué la sané? Porque entendí que no la iba a cambiar, porque entendí que a la gente no se la cambia y porque entendí que el movimiento era lo que yo tenía que vivir, el aprendizaje que yo tenía que tener y qué iba a hacer con eso y que mi futuro dependía de mí, no de mi pasado anclado en por qué, sino anclado ese pasado en un talento, una fortaleza que me llevó hasta acá. Porque si yo no hubiera vivido las situaciones que viví, yo no estaría acá. Entonces, para mí la astrología fue de mucha sanación y aceleración de procesos terapéuticos, previo a decidir trabajar de esto, ¿eh? Porque yo nunca pensé que iba a trabajar de esto cuando empecé a estudiar. Y hay un factor supremamente importante en esto que estás contando, Priscila, y es la legitimización de mis emociones y de lo que siento. Fíjate Totalmente, que la astrología me permite también decir, carambas, ahí me veo reflejado, ahí está mi espejo, yo no me lo estaba imaginando, yo no estaba totalmente, loco. Hay una totalmente, legitimización de mis vivencias, de mis expresiones, de mis sensaciones. totalmente, totalmente. Y eso no es menor, ¿eh? No es menor. Y entender también que al otro no lo cambiás, ¿viste? Porque uno va por la vida diciendo, ay, ¿por qué tal cosa? ¿Viste? Sobre todo uno cuando es más chico, ¿no? Que tiene menos experiencia en la vida y piensa que, bueno, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no? La lámpara no escribe, chicos. La lámpara va a seguir iluminando y la virome va a seguir escribiendo y no ilumina. El auto no puede ser un cuaderno. Ni el cuaderno te puede llevar de viaje de un lado al otro. O sea, no podemos cambiar nuestras naturalezas. Y la forma que podemos cambiarla es integrando otras partes de nosotros mismos que las tenemos en sombra, pero siendo conscientes nosotros, no el otro. Nunca otro cambió porque le pidió que cambiara. Si no haces el clic vos y decidís ver y apoyarte e integrarte en otras energías, no lo haces. Y así todo es re difícil, porque uno vuelve al hábito antiguo, porque uno vuelve a repetir, ¿no? Sí, afuera nunca va a cambiar nadie. Es más, en la medida que tú le digas a alguien que cambie algo, inmediatamente va a ser exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y no nos gusta que nadie nos esté dando una orden. Sí. Tal Entonces, cual, nadie lo único que se puede cambiar es la forma en que ves las cosas. Lo único que puedes cambiar es lo que está de tu piel hacia adentro. El resto, o tal cual. sea, no Mm, existe. totalmente. Qué buena charla Totalmente que de la acuerdo. Priscila. Bien Plutón, ¿viste? Terminamos. Empezamos Plutón y terminamos con un Plutón dado vuelta. Encima hablando de la luna en Escorpio, ¿viste? Bien Plutón. Sí. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias. Los esperamos a todos en este taller maravilloso que va a dar Juan de mitología. Así que ahí les dejé el link para que se puedan anotar y también les dejé el link por si quieren ver la masterclass y escucharlo a él dar una clase gratuita divina, que imagínense si él da esta clase gratuita lo que es en el curso. Y agradecerte muchísimo nuevamente esta charla amena que alegra las mañanas. Tan bella. Muchas gracias, Priscila. Nos vemos entonces el sábado 2 de agosto para iniciar nuestro curso de El mitología, taller. el taller. Ujú. El taller que vamos a hacer Sí, el durante curso, 4 curso, sábados. taller, sí. Sí, Sí, taller. sí, perfecto. Eh, Muchas gracias Nos y vemos. nos Un estamos abrazo. viendo. Y muchas gracias a todos ustedes por participar. Chao, chao. Chao.